Saludo. Jesús, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Contento de estar contigo y con tu audiencia, como siempre. Igual, Jesús, muchas gracias. Jesús, ¿por dónde empezamos con tantos datos, tantos detalles? Lunes en el cual Donald Trump amenazaba con desatar el apocalipsis contra Irán en materia de ataques a sus centrales energéticas, con un ataque como es la grandilocuencia usual de Donald Trump, de irse supuestamente con un enorme ataque nunca visto contra Irán, y finalmente el anuncio tempranero con los mercados y las bolsas a la vista de decir que da 5 días de plazo y que hay que esperar porque habría posibilidades de negociación con alguien, un intermediario, alguien que habría por ahí. Pero bueno, muchas cosas que van sucediendo. ¿Por dónde empezamos, Jesús? Mira, es súper complejo poder tratar de sistematizar una respuesta. Sin embargo, tratando de articular, identificar objetivos, tácticas y estrategias, te diría lo siguiente. Para saber si una guerra se va ganando o se va perdiendo, habría que ver cuáles son los objetivos que se anunciaron, sobre todo en un conflicto asimétrico de la parte más fuerte, la que más dinero tiene, la que más armas tiene, la que más aliados tiene, la que tiene a los organismos internacionales a su favor y que callan y son cómplices por omisión. En este caso, el eje anglo-sionista conformado por Estados Unidos y por Israel. ¿Qué anunciaron que harían? Primero, cambio de régimen, decapitación de la cúpula política militar de Irán. En segundo lugar, que Irán no pudiera crear armas de destrucción masiva, que no tuviera un programa nuclear con fines bélicos, y decían ellos, degradar su capacidad misilística, su capacidad balística. Cuando uno revisa objetivamente si se están cumpliendo, solo parcialmente, pero con más tendencia a decir no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque el cambio de régimen, estamos viendo que el régimen teocrático, régimen no de forma peyorativa, Julio, sino planteado como un conjunto de normas, un conjunto de leyes y arquitectura gubernamental de fortaleza institucional, que esa la vemos ahí en Irán, y además multitudes que históricamente había dicho la prensa occidental, población reprimida por el régimen teocrático, pues en realidad ahora vemos esa multitud que está apoyando al régimen que supuestamente lo oprime. De hecho, la Unión Europea hace poco, dentro de sus muy patéticas intervenciones injustas, canallas, salió a sancionar económicamente más fuerte a Irán, porque dice que no puede permitir un régimen que violente y reprima a su población. Pero entonces la población sale a apoyar al régimen y a decirle, no te detengas, elévales el costo de otra invasión, porque si los dejas ir ahora que los tienes, van a tener el incentivo para volver a atacarnos en 6 meses o en un año, y esta va a ser, digamos, el círculo de nunca acabar. En segundo lugar, entonces el régimen está fuerte. La capacidad balística. En la capacidad balística, Irán ya tiene en estos 25 días de la guerra, Julio, 78 olas de ataque. No hay que olvidar que en la guerra de los 12 días de junio del 2025 solo tiraron 24 olas. Entonces, si en el doble de días están tirando 78 oleadas, pero ya no solamente contra Israel, sino que lo están haciendo contra 23 de 27 bases militares de Estados Unidos en la región, esto nos habla que la capacidad balística o misilística de Irán, pues no es que no la hayan tocado, no es que siga completamente intacta, pero lo cierto es que Irán la mantiene y la sigue potenciando. E incluso se habla en Irán, se están jactando de un proceso bastante fuerte y bastante bien aceitado, un proceso comunicativo en el cual básicamente dicen los iraníes, les pusimos señuelos para que pensaran que estaban destruyendo nuestra aviación, para que pensaran que estaban destruyendo nuestras lanzaderas de misiles y de drones, y cayeron, de tal suerte que aviones pintados en las pistas, misiles de cartón, de metal viejo, que los israelíes y los estadounidenses bombardearon, y toman ellos como parte de lo que fue un blanco de ataque que degradaba las capacidades balísticas de Irán. Y bueno, digamos que lo que vimos en Arad, en Dimona, en Tel Aviv, en Haifa, hoy, este día, Irán ha bombardeado la industria aeroespacial Rafael de Francia en Haifa, con lo cual nos habla de que si lo vemos, digamos, dato por dato, es muy difícil decirle a Donald Trump, sí, señor, usted tiene razón,
también está destruyendo las capacidades balísticas de Irán. Y en el tema nuclear, Julio, lo platicamos en anteriores ocasiones, asesinan a Larijani y asesinan al ayatollah Ali Khamenei. Y Ali Khamenei es el ayatollah que ya llevaba 40 años al frente de Irán, con una fatua. Las fatuas en el Islam chiita son el equivalente a una orden ejecutiva o a un decreto presidencial en una democracia liberal. La fatua prohibía el uso de armas de destrucción masiva porque atentaban contra la humanidad, y el chiismo es muy elocuente, aunque lo han tratado de estigmatizar desde Occidente. El chiismo en ese plano es muy humano, y en ese contexto, pues, eliminas a Ali Larijani, el que era el líder del Consejo Supremo, al cual tenía conocimiento de la política y de los tiempos occidentales y estaba abierto a negociar, y por otro lado eliminas también a Ali Khamenei, el ayatollah, que padecía cáncer, que parece que estaba en sus últimos días, y lo eliminas en Ramadán, además, siendo un héroe para el chiismo, pues prácticamente estás quitando la posibilidad de limitar a Irán en que pueda buscar, digamos, el armamento nuclear. Y parece que este ayatollah Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei o de Ali Khamenei, prácticamente pues es un tipo más duro, 30 años más joven y vinculado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, vinculado a la élite Al-Quds, la ala más inteligente, digamos, del cuerpo de guardianes, y sobre todo a la industria aeroespacial y la Armada de Irán. De tal suerte, pues, que tienes un gobierno compacto, institucionalmente fuerte, que ha sufrido grandes pérdidas, efectivamente, pero que a diferencia de Occidente, han tenido la capacidad de la estrategia del reemplazo de liderazgos con gente altamente capaz y altamente preparada. De tal suerte, pues, que, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce en que Irán ha logrado, esto sí, la destrucción de la infraestructura, no al 100%, también eso hay que decirlo, pero sí, por lo menos en un 50%, la infraestructura militar de Estados Unidos en el Golfo. Ha destrozado también parte de la industria petrolera y gasística y eléctrica de monarquías como Kuwait, Bahrein y principalmente Qatar, que hoy vuelve a reafirmarse el gobierno de Qatar, que declara por causas de fuerza mayor el incumplimiento de contratos con China, con Italia, con Corea del Sur y con Japón, y le dice, pues son causas de fuerza mayor, yo no controlo el estrecho de Hormuz, yo no controlo lo que está pasando ahora, que tengo unas instalaciones rotas hasta un 17 al 20%, lo que se traduce en una pérdida en 5 años de 100,000 millones de dólares. Y por otro lado tienes a un Israel que queda exhibido en su domo de hierro, que tanto negocio hacía con esta publicidad, decir, tenemos el sistema antiaéreo más eficiente del mundo, lo podemos mandar a Estados Unidos o lo podemos hacer. Recordemos que en Estados Unidos Donald Trump quiere imitar un domo de hierro, quiere gastarse medio billón de dólares en eso, 500,000 millones de dólares, y parece que se los han aprobado, pero ahora vemos que pues con Irán queda exhibido Israel en cuanto a ser eficiente. Y por último, y que es la joya de la corona que nos está permitiendo ver en tiempo real la caída de la hegemonía de Estados Unidos, el control del estrecho de Hormuz. Trump le dice a los europeos, oye, esto es pan comido, una sencilla maniobra militar, traigan a sus buques de guerra, háganse responsables de abrir el estrecho de Hormuz. Los europeos, tontos, pero no tanto, dicen, esta no es nuestra guerra, no tenemos por qué mandar a morir a nuestros hombres, una guerra en la que ni siquiera fuimos avisados de que se iba a dar, y Trump se queda pues con esa gran tarea, con esta labor, al punto, Julio, que los han llevado a sentarse y a repensar una incursión terrestre para pues finalmente abrir el estrecho de Hormuz, lo que significa una hipotética enorme pérdida de vidas humanas por parte de Estados Unidos y sus aliados si se atreven a hacer esto. Y entonces Irán responde de dos maneras. Primero, no se puede abrir el estrecho de Hormuz y vamos a morirnos en la raya para que este estrecho de Hormuz siga bajo control iraní. Y por lo tanto, mientras tanto, Irán cobra derechos de paso a los buques porque vuelve a insistir para no echarse al mundo en contra. El estrecho no está cerrado para los demás países, excepto para quienes nos agredieron y sus cómplices. Los demás pueden pasar, claro, si pagan 2 millones de dólares, pero equivalentes a moneda de yuan, con lo cual le está dando una estocada al petrodólar, y China, sin mover un dedo, sin tirar una bala, China ve cómo se va posicionando su moneda y su sistema internacional de pagos, pues el SWIFT va sustituyendo al SWIFT, que es el sistema internacional de pagos que domina Estados Unidos.
Y en segundo lugar, algo muy interesante que hace Irán, le dice a los países árabes del Golfo, como desde su territorio, desde su espacio aéreo y desde sus aguas me han estado agrediendo, ustedes me van a pagar la reparación de los daños y si no me lo quieren pagar, no van a poder pasar su petróleo por Hormuz. Esto replantea entonces que los países árabes del Golfo, a su vez, al percibir ya a Estados Unidos como una potencia que no les brinda protección militar, replantean su relación con Estados Unidos y entonces, en síntesis, parece que Donald Trump aceleró todos aquellos temores que le pudieran debilitar la hegemonía de Estados Unidos y lo estamos viendo en tiempo real en el Golfo Pérsico, Julio. Jesús, las declaraciones de Donald Trump, ¿crees que son una estrategia para ganar tiempo, para salvar cuando menos durante una semana las caídas de los mercados financieros y tratar de evitar toda la inflación correspondiente a los energéticos? Es decir, ¿consideras que esté realmente en un proceso de intentar negociar un fin a esa guerra o que sean estratagemas simplemente tácticos? Pues mira, querido Julio, en medios como Bloomberg, como MSNBC, la CNN, y hoy me sorprendió mucho también el de New York Times y hasta Fox News, diciendo que en estas 3 semanas de guerra debiera sorprenderles, dice, pero ya no es una sorpresa. Trump hace declaraciones devastadoras de los mercados, justo poco antes del cierre de los mercados. Y luego los lunes regresa con una noticia o una declaración tranquilizadora. ¿Qué pasa con esto? Se han percatado de que los allegados a Donald Trump, empresarios que tienen, digamos, acceso a información privilegiada, empiezan a comprar después de que Trump haga acciones, después de que Trump haga declaraciones devastadoras, sus compinches millonarios compran acciones en cantidades importantes. Acto seguido, Donald Trump hace declaraciones tranquilizadoras, dice la guerra se va a acabar pronto, siempre no voy a llevar el apocalipsis a Irán, no va a haber intervención militar, no va a haber, dice, boots on the ground, no va a haber botas en el terreno, y esto tranquiliza los mercados, el valor de las acciones repuntan, y en ese momento los aliados de Donald Trump venden las acciones y se ganan en cuestión de cada fin de semana de 60 a 100 millones de dólares. Entonces, esto nos lleva a observar que Trump ni siquiera encontrándose en una situación delicada, porque tiene una situación muy delicada, ni siquiera en esa circunstancia deja de hacer negocio. Entonces, el mercado le va pésimo, a las grandes corporaciones de Estados Unidos les está yendo pésimo, hay pérdidas millonarias tremendas que cuando le llamen a cuentas a Trump, que lo más probable es que termine en un juicio político, pues se va a conocer que buena parte de esta narrativa de la guerra limpia, de estamos destrozando a Irán sin casi consecuencias para nosotros, pues va a caerse a pedazos. Pero el otro punto es muy importante y quizás el que más preocupe a los inversores de largo plazo, Julio. Estados Unidos está desplegando militares de élite de la Fuerza Delta, de la División Aerotransportada 82, que suelen ser paracaidistas y gente que se especializa en hacer tomas anfibias, pero una parte la está llevando a Irak para dar a entender que van a entrar de manera terrestre por la frontera iraquí, y la otra la está llevando a Djibouti. Djibouti es este pequeño país de África en donde las potencias europeas y ahora China tienen bases militares para librar, digamos, de los hutíes el estrecho que lleva al Mar Rojo, que conecta el Índico con el Mar Rojo, en Bab al-Mandeb, que tiene unos 20 kilómetros de ancho, y que los hutíes, con sus capacidades misilísticas también, digamos, hijos putativos de los iraníes, pues han cerrado cuando han considerado que necesitan castigar al occidente colectivo y les han generado pérdidas millonarias. Pues por ahí pasa 30,000 millones de euros de mercancías provenientes de China, de la India, pues es decir, del Océano Índico y del Pacífico hacia el mar Mediterráneo. En ese contexto parece, pues, que la estrategia sería ganar tiempo para primero anular a los hutíes, al movimiento Ansarolá de Yemen, y después quedar, digamos, concentrar toda la fuerza para abrir el estrecho de Hormuz, aunque tengan pérdidas humanas que dan por descontado. Porque mira, Julio, dicen que solamente han perdido 13 soldados, pero hay como 3,000 que llegan enfermos en condiciones desconocidas a hospitales en Alemania. Entonces, ahí me parece que están algo parecido a lo que ocurre en Israel. Un misil Khorramshahr o un misil Kabil, que tienen 2 velocidades, 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 2 velocidades
o un Segil, un Kaibar Shekan, que tienen una carga de 1 tonelada, les estalla a los israelíes a 50 metros, les tumba edificios de 3 o 4 pisos, y el reporte oficial es que solo hay heridos leves. Entonces, si así como hay heridos leves en Israel después de un misil de 1 tonelada, y Estados Unidos solo ha perdido 13 soldados, pero hay 3,000 en hospitales en Alemania, me parece que ahí se está escondiendo algo muy grande que cuando se transparente le va a costar la cabeza políticamente hablando a Donald Trump. Y aquí viene lo importante. Para poder, esto lo dicen analistas y exmilitares que tienen experiencia en combates, para que Donald Trump tenga siquiera mínima posibilidad de abrir el estrecho de Hormuz y luego tomarse el control del Golfo Pérsico, Julio, necesitaría desembarcar a 3 millones de soldados. Para llevar a 3 millones necesitaría el permiso del Congreso y que el Congreso declarara la guerra. Trump está pensando en 6,500 militares, lo cual me sigue pareciendo una broma de mal gusto porque sigue disasociado de la realidad y porque en realidad a esta gente pues serviría como carne de cañón frente a la férrea y muy comprometida defensa de Irán de sus costas, de sus islas y de su espacio aéreo, Julio. Jesús, pues como siempre, muchas gracias por la visión, por extender la vista y por ayudarnos a tener muchos elementos para ir entendiendo este escenario tan complejo, pero tan necesario de análisis e interpretación. Jesús, como siempre, muchas gracias, gracias, y que sigas adelante en tu canal de YouTube, que para ahorita por ahí pondremos también el anuncio invitando a que vean tu trabajo de análisis. Jesús, muchas gracias. Al contrario, Julio, siempre un gusto y gracias a ti. Buen día. Hasta luego.